Bueno, en primer lugar, yo no sé si es una deficiencia de la ley propiamente tal, pero sí afecta bastante en su implementación, es la falta de conocimiento más masivo. En general, según los distintos estudios que ha ido sacando en estos años de vigencia de la ley, que ya son un poco más de 10, que hace el Consejo para la Transparencia, las personas que hacen uso de esta ley y que reclaman ante dicho órgano son de un perfil de género masculino, con estudios superiores y un nivel socioeconómico más alto. Por lo tanto, podríamos llamarle, entre comillas, más de élite. Y yo creo que eso obviamente afecta a la implementación de esta ley, porque si yo no sé que tengo un derecho, claramente no lo podré ejercer. Entonces, en ese sentido, yo creo que es clave que haya un trabajo importante de difusión de este derecho, especialmente entre grupos más vulnerables o tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones y la participación política sobre el derecho a acceso. Y creo que este debería ser un trabajo en conjunto del Consejo para la Transparencia, pero también del gobierno y las distintas entidades del Estado, y para eso obviamente tienen que haber recursos. Luego, en segundo lugar, yo diría que una deficiencia que yo creo que ya sí es efectivamente de la ley, es lo que se podría denominar la atomización o fragmentación del sistema de protección. Es decir, el Consejo para la Transparencia tiene facultades para fiscalizar o velar por el cumplimiento de este derecho y de esta ley, principalmente respecto de los órganos de la administración del Estado. Pero no de otras entidades que tienen autonomía constitucional, como es, bueno, el propio Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Banco Central. Por lo tanto, esto ha generado que haya diferencias y déficit respecto de la implementación de la ley respecto a las entidades donde el Consejo para la Transparencia efectivamente tiene la fiscalización, con las que no. Y tercero, yo podría decir una cierta rigidez de normas, como las de transparencia activa, lo ideal fuera que puedan modernizarse o evolucionar, especialmente por áreas, para no quedar obsoleta y que no tengamos que estar haciendo constantemente cambios en la ley para poder avanzar en este sentido. Entonces, obviamente es importante que ciertas materias estén en la ley porque también le dan certeza a las entidades que tienen que cumplirla, pero también podrían haber maneras de avanzar. Por ejemplo, pienso en materia de educación, en materia de salud, donde obviamente la información que le interesa a las personas acceder por transparencia activa es distinta, donde se pudiera quizás llegar a acuerdos entre las entidades que tienen que cumplir con estas normativas y el Consejo para la Transparencia respecto de qué información debieran publicar ellos proactivamente y no solo por solicitud de información de las personas. Yo creo que es un proyecto que viene a avanzar en muchas de las materias que se han notado que hay déficit o que quizás en el fondo no quedaron bien establecidas en la ley a un poquito más de 10 años de vigencia. En ese sentido se ha considerado, por ejemplo, la opinión del Consejo para la Transparencia, se ha considerado también ciertos estudios o ciertos informes que han realizado distintos académicos o centros de estudio. De hecho, nosotros mismos en Espacio Público participamos junto con el CEP, con Libertad y Desarrollo y Chile 21 hace alrededor de 2 años atrás, ya lo lanzamos, donde lanzamos efectivamente una revisión hicimos un diagnóstico de la ley de transparencia a 10 años ya de su implementación y también hacíamos propuestas. Entonces, en ese sentido, yo creo que se hace cargo de varias deficiencias procedimentales, por ejemplo. También avanza en materias como transparencia de personas jurídicas sin fines de lucro que reciben fondos del Estado, yo creo que eso es muy importante. Avanza también en lo que señalaba sobre transparencia activa, donde se hace cargo también de algunas deficiencias que habían, como por ejemplo incorporar a las corporaciones municipales. Yo creo que eso es muy importante. Y también donde yo creo que es un gran avance es que intenta superar esta fragmentación o atomización del sistema, dándole al Consejo para la Transparencia facultades para velar por el cumplimiento de las normas de transparencia activa en las entidades autónomas, como el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Banco Central, lo que yo creo que es muy importante, pero no así en el derecho de acceso a la información, y creo que ahí quizás se podría avanzar un poquito más, pero creo que esto es una muy buena noticia y creo que es muy bueno que este proyecto esté avanzando y ojalá que pueda ser ley prontamente. Obviamente siempre hay ciertos detalles que podrían perfeccionarse, pero yo creo que en línea general el proyecto es positivo. Ahora, yo creo que hay un tema que no es menor, que si nosotros queremos que se le den más competencias de fiscalización y de supervisión de la ley al Consejo para la Transparencia, yo creo que es muy importante también avanzar en fortalecer su gobierno corporativo.
Yo creo que es clave evitar la politización de sus integrantes o la posible captura de estos, y por eso yo creo que es muy importante una mayor transparencia y un escrutinio social sobre sus nombramientos, además de establecer competencias afines para todas las personas que vayan a integrar esta entidad. Y esto debería ir también de la mano de un procedimiento de reclamación de sus decisiones. Es decir, si el Consejo para la Transparencia puede fiscalizar a entidades con autonomía constitucional, bueno, si ellas no están de acuerdo con sus decisiones, que puedan tener una instancia de reclamación. Ahí a mí también me preocupa, por ejemplo, que hay un proyecto de ley paralelo de protección de datos personales donde se le está dando la competencia al Consejo sobre estas materias y que viene a tocar su gobierno corporativo, pero estos van en paralelo y a veces van en distintas instancias de tramitación. Entonces yo creo que tiene que haber una conversación entre estos proyectos y ver en el fondo cómo se puede armonizar eso. Ahí se plantean temas que a mí me parecen muy positivos, como por ejemplo darle la dedicación exclusiva a los consejeros en sus funciones, y creo que también es muy importante también establecer normas para prevenir conflictos de interés y van a tener tantas competencias, especialmente en el sector privado. Creo que otro de los temas donde podría ser una cierta diferencia y se podría avanzar de mejor modo es en transparencia, con un foco particular en los gobiernos municipales, que son tan relevantes en muchos sentidos para la ciudadanía y que a veces han tenido un déficit de transparencia activa en comparándolo con los organismos del gobierno central. Ellos prestan ciertos servicios de primera necesidad y por lo tanto se podría avanzar en una suerte de FECU municipal donde se transparente cierta información de los gobiernos municipales en particular, especialmente información financiera, información presupuestaria, para que efectivamente haya una mayor transparencia, un doble clic, por así decirlo, en esta información para la ciudadanía, y en ese sentido se podría avanzar ahí. Lo ideal es de la mano también de los gobiernos municipales, porque muchas veces ellos han tenido ciertas dificultades para cumplir con la ley, a diferencia, por ejemplo, del gobierno central. Y creo que también se podría avanzar en un sistema ad hoc de mayor transparencia para las empresas del Estado y también en transparencia fiscal, que si bien ya ha habido ciertos avances por parte del Ministerio de Hacienda, que estos estén establecidos en la ley y ahí hay mucha experiencia y también propuestas de parte de la sociedad civil y estándares internacionales en la materia. Y por último, creo que hay un tema que no es menor y que en Chile tenemos pendiente hace mucho tiempo, es una regulación de archivos. Nosotros tenemos actualmente una normativa de los años 20 del siglo pasado, por lo tanto bastante desactualizada, y es indispensable que tengamos una regulación de archivos moderna, porque obviamente si nosotros queremos acceder a información del Estado, requerimos que ésta esté archivada de una manera eficiente y moderna, y por lo tanto creo que ese es un tema que quizás puede ser un poco más amplio a la ley de transparencia, pero que creo que es clave en el fondo que converse con ella para que en el fondo esta implementación sea efectiva. Hay otro tema que la ley de transparencia o este proyecto de ley nos hace cargo, y que sí lo hacía un proyecto de ley anterior del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, que está una polémica que se dio en ese primer gobierno sobre la posibilidad de acceso a los correos electrónicos institucionales de autoridades o funcionarios. Ahí hubo algunos fallos del Tribunal Constitucional que establecieron que efectivamente era información privada, y creo que es importante que este tema se abarque en este proyecto de ley, porque obviamente hay una zona gris y puede quedar también sin una debida implementación. Entonces, en ese sentido, que yo creo que el proyecto de ley podría intentar llegar a una solución legislativa donde efectivamente se pueda intentar equilibrar la privacidad de las personas con también el derecho de acceso a la información pública que conste en estos correos electrónicos institucionales.